o sea, ¿qué es lo que tienes que es la capa 7? Porque esa es la de las capas con la que interactúa el usuario, pero ¿cuándo te ves usando la capa 7? ¿No? Esa sería la pregunta correcta, ¿no? Claro. Sí, porque una cosa es leerla y de seguro en el examen, Sí. si les pregunto, pues vas a intentar ahí ponerme todo el rollo que yo para el rollo no me gusta el rollo, ¿no? Porque pues ahorita fuera lo que ni yo te entiendo, ¿eh? Ajá. Pasa lo que dices, ni te estoy entendiendo, digo, si no supiera nada de esto diría, pues no le entiendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que entiendes tú? ¿Cuándo interactúas tú como la capa 7, con la capa 7 del modelo OSI? Primero dime todas las capas del modelo OSI. Todas, ya sea de la 1 a la 7 o de la 7 a la 1. La capa de aplicación, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos, capa física. Ok, entonces, de la capa 7, ¿qué fue lo que leíste? ¿Qué tenías? Es la capa de sistema más orientada al cliente y gestiona la comunicación y autentificación más visibles de las redes. Ok, ¿alguien quiere ayudar a la compañera respecto a eso? ¿A qué se entiende por la capa 7? La capa más orientada al usuario, ¿no? Desde ahí hay una situación que hay que entender a qué se refiere, ¿no? Supongo que tiene que ver pues como dije, gestionar cómo se van a comunicar los clientes. O sea, la forma en la que se va. A ver, ¿realmente entendiste? O sea, es que aquí hay que ser honesto. Mira, eso es lo que es. Mira, yo ahorita estoy tomando un diplomado y habla de cosas de informática y la verdad yo creo que mi maestra, la que me está enseñando, pues de eso conoce muy poco, porque yo le puse muchas cosas que ella me dice, ponlas, pues yo ya las puse, ¿no? Profe, si quieres, bueno, lo que yo entendí dígame. fue que permite al usuario ejecutar acciones y comandos, y un ejemplo sería como mandar un email o un correo electrónico. Sí, exacto. O sea, nosotros interactuamos con la capa 7 como usuarios. Ahorita estoy tratando de buscarles información para que se entienda, ¿no? Cuáles son las capas y qué es lo que hace cada una de ellas. Aquí lo que dice la compañera, que como estoy en otro lado de la computadora, no vi quién habló, pero estuvo bien. Al principio lo que dijo la compañera, que OSI significa Open System Interconnection. Es más, modelo para desarrollar protocolos, porque es un modelo para desarrollar protocolos, lo creó ISO, International Standard Organization, y la idea es que este tipo de modelo se utilice para cualquiera que quiera crear un protocolo, lo haga bajo esos estándares. Por eso ponen las 7 capas. La última capa, que es la capa 7, es la capa de aplicación. Y tiene un sentido esta capa, ¿no? Esta capa son los programas que utilizamos, ¿no? Es el navegador, es cuando pasamos a un cliente de correo electrónico, que no es tanto el correo electrónico, ¿no? Sino pasamos a un cliente, el navegador, cuando utilizan la aplicación Meet. Todas las aplicaciones que utilizan el WhatsApp están en la capa 7 y es con la que interactúa el usuario. Ese es el chiste, ¿no? De entender de entender las cosas. Obviamente, pues yo no esperaría, pero se supone que hay que tratar, y uno se basa en lo primero que ve, ¿no? O sea, de repente encuentra una información en internet, y en eso se basa, y hasta ahí, y lo llevamos, ¿no? Lo tratamos de aprender como está ahí, ¿no? Y en la Wikipedia que yo les di. Y aquí está, ¿no? Las capas, aquí está el modelo OSI,
Aquí dice cuáles son las 7 capas, sí, ¿no? Aquí nos dice más o menos alguna introducción, ¿no? El modelo, las 7 capas del modelo Open System Interconnection, ¿no? Es una estructura para trabajar en red, ¿no? Para implementar protocolos, ¿sí? En 7 capas. ¿Qué es lo que trabaja el TCP/IP? El TCP/IP se supone que debería de tener las 7 capas, pero realmente trabaja con 5 y se adaptan, pero estas son las 7 capas que están aquí, ¿sí? Aquí las podemos ver, las 7 capas del modelo OSI, ¿no? Está la capa de aplicación, que es de la que nos habló la presentación, ¿sí? Que es la que nos da la imagen que tenemos de esta forma, y si viene encriptado, desencripta la información, sobre todo cuando pasamos a ¿cómo se llama? A un banco. Esa capa de presentación es la que se encarga de desencriptar la información, sobre todo cuando pasamos a bancos o a correos, donde se encripta la información a través del protocolo HTTPS, ¿no? Que es Hypertext Transfer Protocol, Security, ¿no? La S significa Security, entonces ese se encarga de desencriptar, ¿no? Si yo paso ahorita a un portal bancario, y obviamente pues la información a través de un sniffer, de un programas que se llaman sniffers, que son todo lo que envías, pues lo encriptan byte por byte, ¿no? Y obviamente, pues aunque lo vean los hackers, que les voy a decir, ¿no? Los hackers también trabajan bajo el descuido de las personas, ¿no? Si yo soy una persona descuidada, pues olvídenlo. Entonces, en esta presentación, la aplicación, es por eso se llama aplicación, son las aplicaciones que usamos y el ser humano interactúa, las personas interactúan con esta capa de aplicación, ¿sí? Con esta capa de aplicación, ¿sí? Interactúan las personas, ¿sí? Con esta capa de aplicación. Ajá. Y la presentación precisamente se encarga de recibir todo lo que viene de otra computadora, ¿sí? Lo recibe, y si viene encriptado lo desencripta para que se pueda presentar de esta forma, como yo ahorita como ustedes están viendo la información. La sesión es como una llamada telefónica. Entras a una sesión de un servidor a cliente, ¿sí? Haces una sesión donde estás intercambiando información. Pues yo ahorita estoy en varias sesiones. Obviamente estoy en la Webopedia, estoy en Google Meet, y estoy con varias sesiones, ¿no? Ahorita. Pero es obvio que si yo estoy conectado con ustedes, tengo una sesión, ¿no? Reconocida ahí con dirección a origen, dirección destino. Obviamente nosotros estamos usando un servidor de intermediario, ¿eh? Todos estos conceptos son muy sencillos de entender, pero cuando uno tiene una idea de lo que está hablando, ¿no? La capa de transporte, toda esta parte que hemos visto, hasta parte de la de transporte, la capa de transporte, que es la capa 4, parte de ella y todo lo que vimos hasta aplicación, lo que les acabo de comentar, es software. Y parte de la de transporte, ¿sí? La red, la enlace de datos y la física, ¿sí? Sí, es física. O sea, ¿por qué? Porque supongamos, en la parte física, pues encontramos los cables, ¿no? Encontramos cables, encontramos encontramos los switches que por ahí se los dejé de tarea, ¿no? Aquí es de la parte física, de los cables, de todas las conexiones, de las frecuencias, que también, aunque no se ven, pues es parte física, ¿sí? Hacemos nosotros también por aquí un enlace de datos ya para conectarnos a la red con los switches, ¿sí? Por eso se llama enlace de datos. Aquí es donde se manejan, donde se llegan a manejar las direcciones MAC, ¿sí? Pero toda esta parte es... Aquí ya utilizas los famosos routers, ¿sí? Los famosos routers que te ayudan a transportar la información. Pero hasta aquí viene siendo física, enlace de datos, network, y parte de transporte, ¿sí? De transporte es hardware.
entender. Obviamente yo no espero que lo entiendan al 100%, pero al menos que me digan, oye, pues como ahorita me dijo la compañera, cuando lanzo un correo estoy utilizando una aplicación. Sí, cuando te conectas a Meet, cuando te conectas a WhatsApp, cuando utilizas diferentes paquetes que te dan acceso a la red, pues estás en la capa de aplicación. De hecho, el ser humano, las personas, interactuamos con la capa 7, ¿no? Y más adelante aquí nos dice quién desarrolló el modelo OSI, ¿no? El modelo OSI lo desarrolló la International Standard Organization. ¿Sí? Se desarrolló el modelo OSI, ¿sí? Y divide en 7 capas. Es un modelo de comunicación en 7 capas. Lo que das debajo de la 1 a la 4, ¿sí? Son consideradas de capas de bajo nivel, y la mayor parte concierne al movimiento de los datos. Las capas de las 5 son capas de nivel superior, que contienen que es la que realmente lleva los datos o se encarga de traducir los datos, ¿no? Contiene una aplicación de datos, ¿no? Sobre todo la última, ¿no? Sí, sobre todo la última es con la que tratamos, pero todo esto se puede decir que viene ya con la aplicación, de las 5 a las 7. Las 5 a las 7 inicia la sesión y la termina la aplicación, es lo que trata de darnos a entender esto, ¿no? Sí. Del principio, cada capa tiene una función, es lo que nos está diciendo aquí, y un trabajo específico. Y pasa los datos de un nivel a otro, ¿sí? Si yo me voy a comunicar, aquí no está obviamente, sí, aquí está. Aquí está. Cuando yo transmito información es como ahorita, ¿no? Yo estoy de este lado, transmite información y va pasando por cada una de las capas. Llega hasta la capa física, ya sea cables, frecuencias, el espectro de frecuencias. Se van por el espectro de frecuencias o por los cables, o las radiofrecuencias, como le quieran llamar, por las tarjetas de red o lo que estén manejando en cada una de las capas, y luego sube hasta la aplicación del otro usuario. Así se transmite, ¿no? Así se transmite la información. Por eso es importante tener en cuenta este modelo OSI, porque si es necesario, y es un modelo, como dice, para realizar protocolos de comunicación en 7 capas. El modelo del TCP/IP utiliza 5 capas realmente, pero se ubican algunas, del modelo del TCP/IP se ubican una en 2 capas, ¿no? Del modelo OSI. Pero al final esa es la forma en que se entiende cómo se transmite la información, ¿sí? En protocolos de 7 capas, ¿sí? Y fue creado precisamente para estandarizar, ¿no? Para estandarizar qué es lo que debe de hacer la aplicación, qué hace la capa de presentación, qué hace la capa de sesión, qué hace la capa de transporte. Realmente transporte abarca una manera lógica, pero está utilizando también parte de los ruteadores. O sea, la red se forma con ruteadores, network, por eso dice aquí red network. El network no solo se forma con los switches o los hubs que están en las capas inferiores, sino utiliza los routers, y obviamente los routers hacen parte del transporte de datos. Por eso les digo que de la 1 a la 3 es puro hardware. 4 partes hardware y partes software. Y todo lo demás, las 5, las 6, las 7 es puro software, como decía la literatura. Pero eso es lo que quiero que entiendan. Obviamente esto no era fácil de entender, por eso me interesaba que leyeran ustedes las capas. Y aquí viene cada una de ellas, ¿no? Cada una de estas capas viene aquí, dice modelo OSI, capa 7, soporta la aplicación del usuario final. Es más, aquí viene mucho mejor, la compañera que nos hizo el favor de leer lo que llevaba, viene mucho mejor aquí, explicado. Sí, partners, communication partners, los socios de comunicación son identificados a las personas que se están comunicando, y aquí se ve la calidad del servicio, es identificada en la capa de aplicación, ¿sí? Hay autenticación del usuario, hay privacidad, y la privacidad son considerados, ¿no? Y cualquier restricción de datos es identificada, ¿no? Si yo tengo restricción para acceder a
a un lugar, etcétera, ahí me la van a poner en la capa 7, la capa de aplicación, ¿sí? Y aquí dice que todo en la capa es se especificación, ¿no? La capa provee provee servicios de aplicación para la transferencia de archivos, para correo electrónico. O sea, en esta capa se pueden dar los servicios que conocemos de Internet, como la transferencia de archivos, lo que comentó la compañera, para mandar email, y otros servicios de red, como cuáles, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La famosa videoconferencia, ¿no? Obviamente aquí tenemos Telnet, que nos ayuda, es uno de los servicios que nos ayuda a conectarnos de manera remota con otro equipo. El FTP para transferencia de archivos, son las aplicaciones que manejamos, ¿no? De los servicios que tiene el Internet, ¿no? Transferencia de archivos, videoconferencia, correo electrónico, etcétera. Son todos los servicios los que se encuentran aquí. Y obviamente uno los identifica porque generalmente utilizamos un software específico. Por eso se llama software de aplicación, ¿no? Al software que tiene una función específica se le llama aplicación. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda o comentario respecto a lo que les estoy presentando? ¿Así lo habían entendido? De mi parte, ninguna duda. Ok. Bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos. Muy bien. Aquí dice la capa de presentación. Aquí dice que esta capa provee independencia de las diferentes presentación de datos, como la encriptación, ¿sí? Aquí es donde si los datos vienen encriptados, esta capa se encarga de desencriptarlos, de traducirlos para que nosotros podamos observarlos, como los datos cuando uno entra a un banco, cuando entras al correo electrónico y quieres que tu password y tu usuario sean seguros, obviamente se encriptan. Y esta capa se encarga de hacer la traducción, como se los había comentado hace un rato, ¿no? Entonces, esta capa tiene funciones muy específicas, ¿no? Y precisamente aquí incluye, ¿no? La capa 6 de presentación incluye lo que viene siendo la encriptación, o sea, a utilizar un algoritmo para que si yo envío una A no se vea como una, abarca lo que es el ASCII, o sea, los ceros y unos. Luego los traduce en código ASCII para poder representar los caracteres. También maneja el código ABCD, maneja los códigos para gráficos también. Toda esta capa hace que se vean las imágenes que ven aquí a la derecha de la pantalla. Toda esta capa hace que se puedan ver, ¿sí? Por eso dice que es la capa que ayuda a presente de la forma en que lo entendemos, obviamente utilizando el desencriptador, porque viene encriptado en dado caso de que esté encriptada la información, utilizando el ASCII, el código ASCII para representar los ceros y unos ya con letras, como lo pueden ver aquí, las figuras, el formato TIFF, las imágenes, el formato GIF, el formato JPG, MIDI cuando se trata de sonido, de audio, de video, ¿sí? Entonces esta capa se encarga de que nosotros podamos entender ya, se encarga de traducir todo lo que nos están enviando a través de la red, se encarga de entenderlo para que en la capa 7 pues ya nos aparezca pues lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? También existe la sesión 5, que la sesión 5 se llama sesión y establece, fíjense bien, esta establece, administra y termina la conexión. Es como cuando nos conectamos en la sesión, ¿no? Yo la puedo terminar, o sea, yo la establezco, ¿sí? La administro, o sea, yo puedo administrar la sesión. Esto se ve mejor en la videoconferencia, en esta sesión síncrona. Y la termino, la conexión entre aplicaciones. Ustedes están forzosamente ahorita con una aplicación. Ahí habría otra cosa que no debe haber abierto. Déjenme regresar. ¿Sí?
establezco y termino la comunicación entre aplicaciones, porque aquí se están comunicando las aplicaciones. O sea, tal vez ustedes digan, bueno, ¿qué aplicaciones? Pues es una aplicación de videoconferencia llamada Meet y hay una sesión establecida de comunicación, ¿no? Sí, sí. Y dice, la sesión, la capa de sesión establece, coordina y termina conversaciones, intercambios, diálogos entre las aplicaciones. En este caso se ve como un diálogo hablado, obviamente, ¿no? Pero yo pudiera estar en el SAES, ¿no? Y también hay un intercambio, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser como un diálogo, ¿no? Cuando paso al SAES a pasar calificaciones, a subir, o cuando ustedes consultan datos, pues hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio, hay un diálogo entre las aplicaciones y se hace a través de la sesión que se establece. Cuando ustedes entran al SAES también establecen, por decirlo así, una sesión, ¿no? Y obviamente ustedes saben cuándo se termina. Pues esta capa, como les digo, es la que se encarga de establecerla, que significa también setups, es lo mismo, manage, las administra y la termina. Esa es la que hace eso. Y obviamente esto es software. La capa de transporte dice, provee transporte de datos entre las partes terminales de los sistemas o computadoras. O sea, transporta la información del origen al destino, es eso. Y responde a end-to-end error recovery. O sea, si hay un error a la hora de transferir, inmediatamente lo repone, ¿no? Asegura la transferencia completa, la capa 4, la capa 4 de transporte. Los ejemplos son estos códigos que se manejan, ¿sí? Estos son los códigos que se manejan. En Transfer Control Protocol, precisamente, es uno de los protocolos de los cuales adquiere el nombre, el TCP/IP. Es uno de los protocolos principales. Entonces esta se encarga de transportar del origen al final y obviamente lo hace a través de ¿qué? De los routers, ¿no? Por eso les digo que la capa 4 parte se considera hardware y parte se considera software, ¿sí? Está la parte de red, ¿sí? Esta parte de red, ¿sí? Que provee el switching, el intercambio y el enrutamiento de tecnologías, ¿sí? Creando unas rutas, unos caminos lógicos, de donde, obviamente conocidos como circuitos virtuales, en donde se transportan los datos, ¿sí? De un nodo, o sea, de un nodo origen a un nodo final, ¿sí? Entonces, aquí estamos utilizando esta ruta virtual que se crea, ¿sí? Es como cuando viajaban en la simulación que hicimos de una red a otra, mandábamos información, obviamente creábamos una ruta física entre un origen y un destino. Se crea una ruta lógica entre origen y destino. ¿Y qué es lo que pasa ahí con esa ruta lógica? Intervienen los switches e interviene el router, ¿sí? ¿Sí? Pero sobre todo es el router, o sea, el que te indica la red de origen a destino, o sea, te crea por eso se llama red, te crea un camino lógico. Es como ir, supongamos, de la casa donde viven ustedes a Opixa, tienen que crear ustedes una ruta lógica por donde puedan ustedes llegar de su casa a la escuela. Lo mismo sucede, ¿no? Si yo voy a ir a un servidor que está en X lugar, pues se va a crear una ruta lógica y obviamente utiliza los ruteadores, ¿sí? A eso se refiere esto, ¿no? Obviamente se maneja el direccionamiento que vimos. Por ahí lo que hicieron ustedes la clase pasada, por ahí lo hizo un compañero, se crea un direccionamiento, ¿no? Donde hay puertas de enlace, etcétera, ¿no? Para poder, y obviamente aquí intervienen las direcciones que IP, porque recuerden que cada equipo se reconoce a través de su dirección IP y obviamente se crean rutas por donde va a viajar la información, van a utilizar el switch, van a utilizar los routers, van a utilizar los hubs, y se va a crear una ruta lógica. Pues esta capa de red se encarga de crear esa ruta lógica, ¿no? Aparte del protocolo, ¿no? Sabe por dónde ir, cómo llegar de un lado del origen al destino, ¿no? La capa de enlace de datos es la capa 2,
¿sí? Y aquí es donde establece los paquetes de datos, ¿sí? Donde se codifican y se decodifican los bits, ¿sí? Es una transmisión, aquí se maneja el protocolo de transmisión conocido y administrado y administra y maneja errores en la capa física. Aquí este protocolo de transmisión es el que se encarga de ver los errores que hay a la hora de transmitir datos. Si hay errores a la hora de transmitir datos, como no es streaming, se encarga supongamos en el streaming, si hay un error, como ahorita, supongamos, cuando yo paso lista, si hay un error en la transmisión, pues no pueden estar corrigiéndose los errores porque pues estás de manera asíncrona, pero cuando yo estoy enviando información a un servidor o el servidor me está enviando información, ahí sí se revisan los errores. Y si 10 veces se equivocan a la hora de viajar los bits, 10 veces hay errores, 10 veces te lo envía hasta que no hay error en la transmisión. En el streaming, que es voz, que es video, no se cubre ese tipo de requisitos. Ese tipo de requisitos no se logra, no se logra hacer, porque imagínense, se estaría deteniendo a cada rato la transmisión de una videoconferencia o de una audioconferencia, se estaría deteniendo, ¿sí? En el streaming, si se van errores, pues se van errores. Pero cuando se envían datos, pues ahí sí no. Entonces, esta capa se encarga de codificar y decodificar los paquetes de datos, ¿no? Es lo que hace una conexión de manera lógica, ¿sí? De enlace lógico. Aquí se manejan las direcciones MAC. En esta capa, fíjese, en la capa 3 se manejan las direcciones IP, porque es la red. En la capa de enlace de datos, ¿sí?, que es la que se encarga de codificar y decodificar los datos, se manejan las direcciones MAC, ¿sí? Sí, que es realmente a donde nos interesa llegar. Al final se termina utilizando, se hace una equivalencia entre la dirección IP y la dirección MAC, para que al final de cuentas lo que se toma en cuenta es la dirección MAC, sobre todo en las redes locales. En las redes locales es lo que se toma en cuenta, porque sobre todo cuando tenemos direcciones privadas, las direcciones privadas de red a red cambian. Entonces, lo que se toma en cuenta en la red privada es la dirección MAC de la computadora, ¿no? Al final, todas las computadoras tienen una dirección MAC única. Y cuando estamos trabajando con redes locales, se utiliza la Medium Access Control, la dirección MAC, que también es única en el mundo, al igual que la dirección IP. Pero el problema es que en la dirección IP, cuando ustedes están en una red privada, las direcciones IP privadas no las reconoce a nivel público, sino se utiliza siempre una dirección IP pública. Para poderse comunicar de un servidor a otro, no se utilizan las direcciones privadas, se utilizan las públicas. Yo ahorita tengo una dirección pública asignada, y obviamente pues yo estoy trabajando con mi dirección IP privada, pero a la hora de mandar la información se envía como si fuera la pública. Después, cuando regresa la información, se toma la IP privada, pero se confirma con la MAC, para que llegue. Si yo tuviera varios dispositivos conectados ahorita, se verificaría con la MAC que realmente es la máquina que solicitó, asociada a la que solicitó la información de un servidor que está en la nube, que está en internet, ¿sí? Por último, tenemos la capa física, ¿sí? Y aquí nos habla de lo que son los medios de envío y recepción de datos, por el cual viaja, ¿no? Incluyendo cables, se incluyen los medios de envío y recepción, incluyendo cables, los cables UTP, los cables de fibra óptica, que también se los dejé, tarjetas, ¿sí? Y otros aspectos físicos, como pueden ser las frecuencias, ¿sí? En esta capa también se incluyen el espectro de frecuencias, ¿no? Aquí dice, el modelo cubre, o sea, un stream, una serie de bits, ¿sí? Que pueden ser, este medio convierte
una cadena de bits que pueden ser impulsos eléctricos, que es lo que viaja por los cables, o haces de luz, que es lo que viaja por la fibra óptica, o señales de radio a través de la red. O sea, esta capa se encarga de tratar con esos aspectos, ¿no? Con los impulsos eléctricos, con la luz o con las señales de radio a través de la red, ¿sí? Y dice aquí, en un nivel mecánico y eléctrico, ¿sí? Es lo que se encarga, ¿no? Entonces, cuando ustedes llegan a tener un problema con la conexión de internet, lo primero que les dice su proveedor, ¿sabes qué? Primero revisa que esté encendido tu equipo, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? Porque si no está encendido, esa es la capa física, ¿no? Que esté encendido tu equipo. Luego revisa que estén conectados los cables. Así me lo dicen a mí, ¿eh? De hecho, tuve una vez un problema que no tenía internet aquí ya hace muchos años. Y de repente dije, no, ¿por qué no tengo internet? Y resultó ser que yo tenía un regulador en ese tiempo que la señal que me llegaba de la roseta del teléfono, yo conectaba un cable de la roseta al regulador. Y luego del regulador lo sacaba hacia el aparato que me daba Telmex. Pues el regulador se amoló, esa parte se descompuso, ¿sí? Y tuve que conectar directamente de la roseta al aparato que me daba el proveedor de servicios de internet, porque si pasaba por el, ¿cómo se llama? Por el regulador, me metía ruido. Y ya no tenía yo señal de internet. Y eso fue lo primero que me dijo la señorita, porque me atendieron por teléfono. Le digo, oye, tengo este problema. Dice, a ver, revise que esté encendido. Digo, ya revisé. Y después revise que esté conectado. Le digo, mira, yo tengo conectado de esta forma. Me dice, no, conéctelo directo. O sea, bueno, está bien. Y ya cuando lo conecté directo ya tuve internet. Fíjense, algo tan sencillo, ¿no? Pero a mí no se me ocurrió que podía causar que por tener yo protegido el equipo me iba a causar problemas, ¿no? Y esa es la capa 1, ¿no? Y aquí les dice también el hub, supongamos el hub que por ahí utilizamos en la tarjeta de red, se consideran parte de la capa 1, ¿sí? Sí, se consideran parte de la capa 1. Ya el switch, él baja en la capa 2 y maneja las direcciones MAC en la red privada, ¿sí? En la capa 3, aquí ya se utiliza el router, que es el que te forma un circuito virtual, es como si fuera una red virtual, ¿no? Entre el origen y destino, una ruta de su casa hacia Upexa, ¿no? Por decirlo así, o de la computadora origen a la computadora destino, ¿no? Se crea una ruta virtual, ¿no? Es lo que hacen esos circuitos, igual que cuando hablamos por teléfono. Realmente se crea una ruta virtual, un camino virtual cuando hablamos por teléfono del origen al destino. Lo mismo sucede aquí en la capa de red, ¿no? ¿Sí? Se crea un circuito virtual como si estuviéramos conectados solos con ese equipo, ¿no? Sí, pero esto realmente es lo que quiero que vean, y se manejan diferentes protocolos. En el enlace de datos se manejan los protocolos de la Internacional del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿sí? Se maneja el 802.3, el 802.11 en la capa de enlace de datos. Aquí se manejan esos protocolos, pero les digo, todas estas son reglas. Aquí lo importante es saber para qué sirve el modelo OSI, cuál es el sentido del modelo OSI, cómo trabaja, qué es lo que hace de manera general cada una de sus capas. Tampoco los vamos a poner porque no somos, a los ingenieros de CIME les dan todo esto de una manera detallada, a los ingenieros de CIME, ¿no? Sí, pero es obvio que no, ¿cómo les diré yo?
Es obvio que este modelo, pues no lo podemos aprender al 100% porque no es parte de que vamos a estudiar cómo trabajan las frecuencias, cuáles son cada una de las frecuencias, o qué se hace exactamente en el enlace de datos, qué se hace exactamente en la capa de red, ¿no? Al final de cuentas, nosotros con las capas que más interactuamos es con la capa 1 y con la capa 7, sobre todo con la capa 7, ¿no? Generalmente si se nos descompone algo llamamos al técnico y el técnico se encarga de irse a la capa física, que generalmente es la que falla, y ya si nos llega a fallar algo de la capa 2 del switch, pues obviamente también interviene el proveedor de servicios de internet, ¿no? Nosotros generalmente tratamos con las capas, con la última capa, ¿no? Donde está el usuario, con la capa 7, ¿no? Y ya si nos queremos meter a arreglar algo, nos pide por ahí el proveedor, pues nos metemos un poquito a la capa 1, ¿sí? A ver las conexiones, a ver lo de las frecuencias, etcétera, ¿no? Pero es necesario conocer esto, conocer qué es lo que pasa directamente, exactamente qué es lo que pasa cuando uno transmite información, pasa por cada una de las capas hasta llegar a la capa física, de la capa física viaja literalmente la información, y luego de la capa física, por todas las demás capas, hasta llegar a la capa 7, donde se reciben los datos, ¿no? Que en este caso, como estamos de manera sincrónica, pues estoy enviando audio, ¿no? Y estoy enviando también una presentación. Es lo que está pasando ahorita por la red. Pero sí es necesario que conozcan esto. Y aquí viene específicamente, si se quieren ir a cada una de las capas, que no sé si traiga más, no, nada más los envía a cada una de las capas. Sí, pero esa es la esencia, ¿no? Lo que les acabo de comentar es la esencia de lo que es de lo que es el modelo OSI. El modelo OSI, ¿no? Y eso es lo que quiero que pongan en el trabajo, ¿no? No es difícil buscarle la información, ¿no? Igual, pues los tipos de redes ya los hemos visto, ustedes me los tienen que poner también las topologías. Aquí están las topologías, topologies, ¿sí? Topologies, o topology, ¿no? Y ahí vienen las topologías, ¿no? Aquí no trae, no, me equivoqué, sí, pero creo que nada más se le pone network types y ya con eso. Ya después vienen las topologías en los tipos de redes, ya pueden ver las topologías, ¿no? Que eso ya lo hemos visto, ¿no? Totalmente. Ahora, para no aburrirnos, le voy a preguntar otra cosa a alguien más. Muy bien. ¿Queda claro más o menos qué es el modelo OSI, las capas, para qué sirve cada uno del modelo OSI? O sea, ¿sí les queda claro? Sí les queda claro que lo que hemos visto, sobre todo en el Packet Tracer, pues sirve bastante para darnos cuenta de que ahí estamos utilizando cables, estamos utilizando computadoras, enviamos señales de un lado a otro, y eso es lo que sucede realmente en una red de verdad. Eso es lo que sucede, ¿no? En una red de verdad, nosotros tenemos que configurar los equipos, tenemos que utilizar cables, tenemos que utilizar aparatos de comunicación como los switches, los routers, configurarlos para que realmente funcione. Obviamente nosotros al nivel de usuarios lo que hacemos es conectar un cable de la tarjeta de red de la computadora al aparato de comunicación, ¿no? Pero pues sí es necesario, ¿no? Conocer también que se puede hacer, que los anchos de banda existen, que ancho de banda que ancho de banda alquila uno. Vamos, la clase pasada no sé si vimos esto, ¿no? Pero los anchos de banda que manejan los diferentes proveedores de internet,
creo que me metí a Total Play o ahí sí. Me metí ahí sí. No sé si lo hice con ustedes. Pero ahí sí te dan anchos de banda diferentes, ¿no? Ahí sí te maneja hasta 1000. O sea, lo que viene siendo 1000 megabits o 1 gigabit. Te maneja 500, 200 y ya están los paquetes baratos, ¿no? Hay una persona que no sabe lo que alquiló, pero alquiló este paquete o el de 20. El de 20 te cobran, que esto es una gran mentira, ¿eh? O sea, te dicen 480, pero realmente te están cobrando 580. O sea, si tú alquilas 20 megabits, te cobran 580, que es una cantidad fuerte, ¿no? Y tiene 60 canales, ¿no? 60 canales de televisión, ¿sí? Y luego tienes aquí el de 50 megabits. O sea, con lo que pagan se pueden dar cuenta, ¿no? Te van a dar, eso si no adquieres otros paquetes. Una persona que conozco, yo estaba pagando 1,600 al mes, que digo, 1,600 ¿de qué? O sea, ¿de qué? ¿Por qué pagas 1,600? Creo que tenía este paquete. Tenía este paquete de 500, fíjense, 500. O sea, ¿para qué quieres 500? En la escuela no tenemos 500. En la escuela tenemos 100. Entonces, aquí se pueden ver cuenta de los anchos de banda y obviamente, pues, este tipo de ancho de banda requiere fibra óptica, ¿no? ¿Sí? Supongamos yo no podría alquilar, supongamos, Telmex. Aquí llega en donde estoy. Vivo aquí sobre el eje 6, entre la Viga y las Torres, Andrés Molina, muy cerca de Upixa. De hecho, ayer tuve que ir a Upixa y creo que el taxi hace 15 minutos, 10 minutos de aquí a Upixa. O sea, vivo muy cerca de Upixa, entonces tuve que ir y di cuenta, como me fui en la aplicación, pues llegué en 10 minutos, ¿no? Y Upixa está muy sucia, ¿eh? De hecho, ayer terminé con las manos negras. Jamás había tenido, en toda mi vida, había tenido las manos tan sucias. Llevaba un año, 2 meses, 15 días sin sin limpiarse. Un año, 2 meses, 15 días. Sin limpiar. Está grave. Y ya lo limpiaron. Y ahí en la escuela, bueno, ya no lo probé. Probé mi servidor, de donde ustedes sacan los apuntes. Lo probé. Ayer lo apagué, lo medio limpié porque me dijeron que lo iban a aspirar, pero pues, el cuate se escondió. Yo no sé, es su chamba y no la hacen. Como que les voy a decir algo, hay gente que está muy molesta. Hay gente que está yendo a trabajar a Upixa. Yo siempre trabajo, ¿no? Ayer fui y me quedé de las 10 a las 3 de la tarde limpiando mi cubículo y arreglando las cosas. Y no arreglé todo, está muy sucio, pero ya está presentable. Pero están molestos porque van a trabajar y sí hay molestia porque mucha gente no está haciendo nada. Hay mucha gente que no está trabajando. Pero yo ayer dejé al menos mi computadora funcionando. Ya algunas cosas, pero esta computadora, yo ayer la apagué. Es más, me la desconectó el señor que me estaba limpiando, pero después me prestó un trapo, le di una pasada, estaba asqueroso todo, la pantalla, el gabinete. Por dentro no estaba tan sucio, afortunadamente, y ya no hubo oportunidad de que me aspiraran. Pero yo ayer tuve que hacer pruebas con mi computadora, ¿no? Por eso me fui tarde y limpiar algunas cosas que tenía ahí, muchas cosas que dejó uno ahí botadas con lo de la pandemia. Pero les digo, allá en Upixa trabajamos,
con el medidor de ancho de banda que ya les mostré yo, que luego tengo problemas, cuando me meto aquí. Con el medidor de ancho de banda, ustedes pueden meterse a un Pixar, obviamente por cable, no se pueden de manera inalámbrica, porque de manera inalámbrica se está cortando, profe. Sí, precisamente ya lo voy a cerrar. ¿Ya me escuchas bien? Bueno, ¿ya me escuchan bien? ¿Ya me escuchan bien? Ya escuché. Sí, es que cuando paso a este medidor de ancho de banda, utiliza mucho ancho de banda. Muchísimo, o sea, y ustedes, ahorita no se va a poder ver, pero supongamos aquí, en el administrador de tareas, en el rendimiento ven el ancho de banda que utilizan en el internet. O sea, ven lo de envío y ven lo de recepción. Y el problema es que cuando abro eso, el envío, yo tengo muy poco ancho de banda en el envío. Entonces, imagínense, eso es lo que estoy enviando. Lo que estoy recibiendo es muy poco, miren. Y el ancho de banda para recibir es de 10 megabits. Yo ahorita estoy al límite de lo que puedo enviar. Yo por eso nunca, bueno, primero no tengo cámara web, pero muy difícil yo puedo estarles mostrando un video. O sea, yo por ahí les mostré un video, ¿no? Referente a que no íbamos a regresar y todo esto. El día jueves, el día 25 de mayo, hubo una reunión donde se comentó que no íbamos a regresar porque había muchas dudas referente a que si íbamos a regresar o no. Y por ahí el director dijo que no íbamos a regresar el 7, que yo se los comuniqué a ustedes, ¿no? Creo que se los comuniqué desde el lunes, porque nos enviaron un aviso donde decían que no, que seguíamos en línea este semestre, ¿no? Y precisamente nos están haciendo ir a los maestros. Bueno, ayer, fíjense, de mi academia nada más fuimos 2 maestros. Nada más fue un amigo que también tiene un servidor y yo, y mi amigo ya no podía encender la computadora. Y pues las personas que se encargan están yendo, según ellos están yendo a chambear. Y le dije, oye, nada más aspírala, porque pues yo necesito nada más que la aspiren. De hecho, yo compongo mi computadora y todo, ¿no? Oye, nada más aspírala. Ni siquiera me hizo ese favor. O sea, ya él hizo mala cabeza, ¿no? Porque pues es su chamba y yo no tengo la culpa que lo obliguen a ir. A mí si me dicen que vaya, yo voy, ¿no? Pero pues iría con todas las precauciones, ¿no? Porque hay mucha gente que no se ha cuidado y se ha enfermado. Y yo nomás tengo una vacuna, por cierto. Entonces, aquí pueden ver cómo se comporta el internet, tanto el de envío como el de recepción. Si se dan cuenta, ahorita yo no estoy recibiendo de hecho no estoy recibiendo nada. Yo estoy enviando imagen y enviando la presentación. Por eso se ve así. Estoy utilizando casi mi máximo ancho de banda, ¿no? Y les digo, yo tengo un ancho de banda muy bajo y recuerden que la velocidad de recepción es diferente a la de envío. Lo que nos venden los proveedores de internet, nos venden la bajada, no la subida, ¿sí? Entonces, son tramposones. Además está muy mal el internet en México en general, ¿no? Ya me imagino en los estados, pues está peor, ¿no? Pero es un problema de negocio, ¿no? Las personas generalmente quieren hacer negocios con quieren hacer negocio donde salgan ganando y no pierdan, ¿no? Pero pues en otros países el ancho de banda es mucho mejor, ¿no? Y menos problemas con las conexiones. Aquí yo no he tenido problema, pero es básicamente porque me conecto por cable. Y mal que bien, Telmex, dentro de todo, pues da un buen servicio, entre comillas, ¿no? Entre comillas da un buen servicio, pero no es adecuado. Ahora, respecto al trabajo, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos media hora, algún tema que no tengan claro,
O yo les pregunto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Les puedo preguntar acerca de los protocolos que han visto. A ver, le voy a preguntar a alguien para no hacerlo. De hecho, para la próxima clase les voy a pedir que repasemos algo de lo que vimos, de las prácticas que vimos en Excel. Que no va a venir en la tercera evaluación, pero para hacerlo más interesante, a ver, voy a preguntar a Valeria. Valeria Maza, ¿estás por ahí? Sé que estás ahí, obviamente. Sí. Pero no sé si me estés viendo. Valeria, ¿qué has averiguado acerca de los protocolos, de los diferentes protocolos que tenemos en Internet? ¿Qué es lo que has averiguado? ¿Qué protocolos has investigado? De los más importantes, obviamente, ¿no? Hay muchos importantes en Internet, algunos como el FTP, ¿no? File Transfer Protocol. ¿Qué has investigado, Valeria? A ver, voy a salirme para... Sí, tengo los protocolos de capa de acceso al medio, el ARP, Address Resolution Protocol, Sí. que es uno de los protocolos fundamentales de Internet y de las redes locales. El protocolo también trabaja junto con el protocolo IP para mapear direcciones IP en relación a las direcciones de hardware, utilizando protocolo de enlace de datos. Tengo los protocolos de la capa de red, que tengo el Internet Protocol, que son un conjunto de reglas que determinan la manera en que se transmiten los datos a través de la red. ¿El Internet Protocol en qué capa funciona? Sí, lo acabamos de ver, funciona en la capa 3, en la capa de red. Sí. Lo acabamos de ver. Mira, ahorita les muestro. Sí, o sea, no les va a preguntar eso, no, olvídenlo, no. No, tampoco soy cruel. Hay cosas que sí se pueden preguntar y hay cosas que no, porque pues realmente no hay... no es una clase de... sí deben de saber lo que es el modelo, sino al menos saberlo, ¿no? Eso lo acabamos de ver. La IP trabaja en... Sí, es donde trabaja, ¿no? La IP. Y obviamente hay otros, supongamos, el Apple tiene sus protocolos que trabajan en la capa 3. Y igual que los estándares de comunicación del 802.3 funcionan en la capa 1. ¿Sí? De la capa 1 se refieren a los cables. Todo esto del RJ45, B35, FDDI, cables, FDDI. FDDI, fibra óptica, FDDI, ¿sí? Es un protocolo, pero está relacionado con la fibra óptica. Dice, interfaz de datos distribuida por capa física está relacionada. O sea, algunas cosas son de programas y otra de cómo haces las cosas físicamente. O sea, son protocolos de cómo armar un cable, o son protocolos de software, de cómo comunicas un equipo con otro. O sea, los protocolos no precisamente son software, o no precisamente son cosas de cómo hacer una actividad. Sí, no son reglas de cómo hacer una actividad, te define reglas al final de cuentas, pero algunas cosas son de manera lógica y otras cosas se realizan de manera física, como lo de los cables, ¿no? Si es un protocolo de cómo debes de conectar los equipos en una red local, conecta. Fíjense bien. Pueden crear una red más compleja. Ajá.
utilizando diferentes, metiendo por aquí, ajá, metiendo, perdón, no sé qué hice, perdón, no sé qué hice, escápate, utilizando esto. Pueden conectar este con este y luego aunque no lo crean, ese tipo de conexiones existen, ¿no? Así se crea, ¿no? Obviamente necesitamos configurar y crear una red. Esto ya es un aprendizaje todavía más complejo de lo que hemos visto, ¿no? Pero aquí se utilizan muchos términos que ya somos la fase Ethernet, utilizamos la capa 1, que son los cables, que son las tarjetas de red, la capa 2, que son los switches, la capa 3, que es el router, y yo puedo crear una ruta lógica entre esta computadora y esta otra. Y obviamente aquí se van a transportar los datos. Cuando yo envío una señal, ¿sí? Pero se crea una ruta lógica en donde uno puede enviar información de una computadora a otra. Y obviamente, ahí tenemos la capa de red y de transporte, la capa 3 y la capa 4 del modelo OSI. Pero esto es a lo que le llaman, obviamente uno tarda en entender esto, es como los médicos, ¿no? La carrera de médico es compleja en ese sentido, ¿no? Que en base a ciertos síntomas tú tienes que dar un diagnóstico. Y generalmente a los médicos se les obliga a estudiar bastante, ¿no? ¿En qué sentido se les obliga a estudiar bastante? De que ellos, si se equivocan, pues matan a una persona, ¿no? Entonces se les obliga, es muy difícil en ese sentido la carrera de médico. Es como lo que pasó en el metro, ¿no? Están por ahí ya el accidente que sucedió aquí en la línea 12. Dicen que debieron de haber puesto una especie de varilla de metal, un soporte de metal de 30 metros para soportar el peso de la trave esta o de la ballena. Y en lugar de poner ese soporte de 30 metros, metieron uno de 15 metros, que por eso se dobló entonces, por lo que se ve, todo van a culpar a la constructora, ¿no? De lo del accidente del metro, ¿no? Pero obviamente ahí hubo gente que no hizo bien su trabajo, ¿no? Tanto de mantenimiento como de construcción, hay mucho relajo. Pues lo mismo sucede con un médico. Un médico da un mal diagnóstico y pues te andas muriendo, pero ahí los efectos son inmediatos, ¿no? A diferencia de lo que sucede en ingeniería civil, ¿no? En ingeniería civil construyes algo mal y si tiembla, pues se va a caer, ¿no? O si diseñas mal o haces malos cálculos. Yo supongamos ahorita donde vivo, vivo en un departamento en el 4º piso y y por cierto, ya se calmó el vecino. Llegó un vecino a las 4 de la mañana, 4:30. Es un vecino muy ruidoso. Yo creo que se droga, para mí se droga, obviamente, y comienza a hacer escándalo y se supone que es médico. Pues no, ¿médico de qué? ¿No? Pues estuviera trabajando, atendiendo ahí en un hospital, pues no, es un tipo malo. Y sigue haciendo escándalo el señor. Es mala suerte. No, y desgraciadamente parece que ni trabaja. Tengan cuidado con ese tipo de vecinos, aunque ya se les puede demandar, ¿eh? Estoy a punto de demandarlo. Ahí, aunque su mamá se enoje, su mamá se enoja, pero pues ni modo, hay que hacer cosas, que los demás vecinos pues, no queremos problemas, pero si es necesario lo vamos a hacer. Esto lo pueden mover. Ese tipo así funciona la red de internet, ¿eh? O sea, la red es esto. Y realmente, ¿qué hace el usuario? El usuario a través de sus aparatos, sus dispositivos, utiliza aplicaciones, ¿sí? Pero esto que se ve tan sencillo,
tardó años y años en desarrollarse el Internet. O sea, por eso dicen que a ver si la próxima clase les hago una simulación con 3 routers, con direcciones, para que vean cómo se entrelazan las redes y se entiendan. Y sobre todo es IP, como les digo yo, las direcciones IP las van a utilizar y tarde o temprano todos los dispositivos a ustedes les va a tocar ver. Alguna vez les va a tocar ver en su vida que todos los dispositivos se conectan a través de direcciones IP, ¿no? Con la versión 6, recuerden que nosotros ahorita estamos con la versión, ¿con qué versión estamos? Con la versión 4 de las direcciones IP, ¿no? Aquí IP address, estamos en la versión, igual utiliza mucho ancho de banda, utiliza muchísimo ancho de banda también este lugar, understanding virtual IP address, ahorita estamos con la versión, con la versión 4, pero hay una versión 6. Sí, ahorita estamos con la versión 4, con esta que les acabo de marcar, que es la que tiene 4 números separados por puntos y está formada por 32 bits, que yo les dije que eran aproximadamente 4.3 millones. Sí, 4.300 millones. 4.300 millones aproximadamente de direcciones IP. 4.300 millones. Pero ya con 32 bits, con 4 bytes de 8 bits, que son 32 bits. Pero cuando ustedes van a manejar la versión 6, con 128 bits, de 32 se va a pasar a 128 bits. Entonces imagínense cómo va a estar eso, ¿no? Va a estar impresionante. Los de las direcciones IP. Para la próxima clase vamos a hacer esto. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que ya vimos, vamos a repasar algunos de los ejercicios que no van a venir, pero si alguien de ustedes no me pregunta alguna duda del trabajo, nos ponemos a hacer algunos ejercicios de Excel. Es más, algunas cosas interesantes sobre hacer macros que les pueden servir en un futuro, o si quieren ver algo específico de la tarea, con mucho gusto, los atiendo. De hecho, pues la próxima clase, o les voy a dar un repaso de la unidad 4. Mejor les doy un repaso de toda la unidad 4. Les voy a dar un repaso de toda la unidad 4, si es que alguien no tiene una duda específica.